Bienvenidos a un canal de bendición y edificación, Vida en Cristo. Vamos a hablar de la armadura de Dios. Creo que es un tema apasionante. Estuvimos hablando acerca de lo que es identidad. La identidad es uno de los problemas más grandes que tenemos en este planeta, porque tenemos demasiadas personas con problemas serios de identidad. Identidad. Y ese tema de identidad es muy fuerte. Dijimos que la identidad es la conjugación de rasgos y características que le permiten a una persona distinguirse biológica, social y culturalmente. Eso es identidad. Y hablamos de tres muchachos. Hablamos de Sadrach, a quien Nabucodonosor le puso Ananías. Él se llamaba Ananías y Nabucodonosor le puso Sadrach. Y el nombre de Ananías significa Dios me ha protegido. Y el nombre de Sadrach significa mandato de Aku, el Dios de la luna. Hablamos de Misael, cuyo nombre traducido era ¿quién es como mi Dios? O ¿quién es como Dios? A ese le pusieron Mesac. Es una variación de Miskaku o Misaku, que es el Dios de Aku o Dios de la luna. Y hablamos de Azarías, que eran tres jóvenes llenos del Señor, eran jóvenes que pertenecían al pueblo del Señor. Dice que Azarías se traduciría como Dios me ha ayudado. A este le pusieron Abed-nego, y Abed-nego significa esclavo del Dios Aku, es decir, tenía que ver con una variación del Dios de la luna. Parece que Nabucodonosor entendió que si les podía robar su identidad, él podía ganar mucho. Lo que Nabucodonosor nunca entendió es que a ti te pueden cambiar de nombre, pero jamás te pueden alterar el ADN, porque tu ADN es otra cosa. Cuando hablamos de ADN, hablamos de genoma, hablamos de otra realidad existencial. El que tiene oídos para oír, que oiga. También hablamos de doquinazo. ¿Qué es doquinazo? Es cuando Dios quiere perfeccionar una área de nuestra vida. A eso se le llaman desiertos. A eso se le llama la escuela de Dios. A eso se le llaman los momentos donde Dios te lleva contra la pared. O miras hacia el cielo o no tienes escapatoria. Porque en las espaldas tuyas hay una pared y enfrente tuyo hay un problema muy grande. Y también hablamos de peirazo. Que peirazo son aquellas situaciones que son provocadas por mi carencia de integridad, por mi carencia de carácter y por mi carencia de madurez. Ahí ocurre el peirazo. Hay demasiadas personas que están atribuyéndole protocolos divinos a las tinieblas cuando realmente el problema me lo busqué yo. Cuando yo no refreno mi lengua, yo estoy en problemas serios en la tierra de los vivientes. Y una de las situaciones más críticas que tienen los hijos de Dios a nivel mundial es que les gusta hablar demasiado. Y al hablar demasiado se enredan en los dichos de su boca. Y eso ha sido uno de los problemas más grandes. Nabucodonosor tenía claro eso. Nabucodonosor sabía que si él podía variar la identidad de estos jóvenes, entonces él habría ganado en la tierra de los vivientes. Nosotros hemos estado en una guerra. El que diga que no es así, por lo menos seguramente la vida de algunos de ustedes fue buena. La mía no. Yo me batí con la muerte desde que venía naciendo. Fue una guerra. Nací con un problema en el corazón. Nací con una situación muy difícil. Pero Dios en su misericordia extendió su mano. Pero yo no debería médicamente estar vivo. Debí de haber muerto hace mucho tiempo y mi vida debió haber sido lo que realmente ellos decían que tenía que ser. Entonces, volviendo al tema, esto ha sido una guerra. Siempre ha sido una guerra. No sé si usted recuerda que Dios tenía dos hombres. Uno de ellos era Moisés, el hombre con el llamado más grande de toda la escritura. El otro hombre, que según la misma escritura era la boca de Moisés, porque Moisés era tartamudo, era Aarón. Aarón era hermano de Moisés. Sin embargo, cuando usted mira la parte de las tinieblas,
usted se da cuenta que en la parte de las tinieblas, a pesar de que Dios tiene a Moisés y tiene a Aarón, la parte de las tinieblas tenía a James y a Jambres. James y Jambres eran una dualidad satánica. Eran dos hombres que tenían una manifestación de las tinieblas muy fuerte. Usted recuerda que cuando Aarón tira la vara y Moisés, usted recuerda que se convierten en serpiente. Para James y Jambres, eso no era ninguna innovación. Ellos también lanzaron sus varas y se convirtieron en serpientes, con la diferencia de que las varas que venían de la mano de los hombres de Dios empezaron a comerse las serpientes de los otros. Pero siempre ha habido una guerra, siempre ha habido un conflicto en esta tierra. No era solamente Elías el profeta de Dios, también habían profetas de Acera, habían profetas de Baal, había una coalición de profetas que caminaban de la mano con Jezabel, y en medio del espíritu que no funcionaba en la vida de Acab, donde era manipulado al antojo, en medio de todo eso, usted encuentra que hay toda una manifestación a través de Jezabel. Siempre ha habido una guerra. Hace muchos años yo escribí algo y empecé a ministrar sobre guerra de dioses. Empecé a hablar de guerra de altares. Empecé a hablar de guerra de profetas. Empecé a hablar de guerra de adoradores. Empecé también a hablar de guerra de ofrendas. ¿Por qué guerra de dioses? Porque siempre ha habido una guerra de dioses. Siempre ha habido una guerra de dioses. Tanto una guerra de dioses que se manifiesta en los niveles superiores, como lo que habla el Salmo 86. Cuando dice vosotros sois dioses, quiere decir que también hay una guerra. Hay una guerra que se llama guerra de cuerpo a cuerpo. Hay guerra estratégica, hay guerra con el inframundo y hay guerra en los lugares celestiales. Para mí ese tema es vertebral. Pastor, ¿por qué guerra de adoradores? Yo me siento tan decepcionado muchas veces cuando yo miro la forma como un grupo como Maná canta. Ver a un Enrique Iglesias cantar. Ver a un Vicente Fernández cantando sus rancheras y llorando. Ver un, qué sé yo, Marco Antonio Solís cantando y cómo la gente se estremece. Y uno ve gente en las iglesias cantando que hasta que da es sueño, hasta que da es tristeza, da decepción total. Ver unos grupos como, qué sé yo, Guns N' Roses, In Excess en su tiempo, Bon Jovi, Metallica, Iron Maiden, ok, son satánicos como quiera, pero cantan con pasión, cantan con un deseo de adorar a su diablo, de adorar a lo que sea. Usted ve una mujer como Madonna totalmente metida en eso. Usted mira gente metida en este asunto. Usted mira los raperos, de esta gente que canta todo este género de ahora, lo que llaman el género urbano. No cantan ni papa, desafinados como ninguno. Si no fuera por el iTunes y la otra vaina que usan, sería lo peor del mundo, pero cantan con pasión. Solo en la iglesia encuentra uno una dimensión de mediocridad. Por eso yo hablo de guerra de adoradores. Guerra de adoradores. Yo no puedo aceptar que un hijo de las tinieblas le cante al diablo con tal pasión. Y usted ve gente en las iglesias que da sueño oírlos cantar. No tienen nada, no hay vida cuando adoran, no hay una manifestación, no se sana nadie. La gente endemoniada sigue endemoniada. El que estaba atado por el diablo sigue atado por el diablo porque no hay nada. Hablo de guerra de altares. Usted ve los altares de las tinieblas llenos de todo. Usted ve los altares de las iglesias vacíos, huecos, sin vida, sin nada que ofrecer. Usted ve las ofrendas a Dios, son ofrendas mediocres. Un brujo está dispuesto a ofrecer a su hijo. Una bruja está dispuesta a quedar embarazada y después que le saquen al bebé y ofrecerlo sobre un altar a Satanás.
Pero usted ve los hijos de Dios, lo único que saben traer a Dios son migajas. Porque les gustó que los manipulen. Nadie quiere ofrendar si no le dan una profecía. Nadie quiere traer algo a Dios si no hay un mentiroso que los manipule y que les diga: el Señor dice que te da un carro nuevo. El Señor dice que te da plata, que esto y que el otro. Y se acostumbraron a que les mientan. Se acostumbraron a que los manipulen emocionalmente. Se acostumbraron a comer migajas, a comer mentira, a comer basura. Es que tendremos un congreso y traemos a fulana de Miami que pega mucho grito, no sabe predicar, pero pega mucho grito. Y es una guerrera, es una guerrera, y es una guerrera. ¿Guerrera de qué? La gente sale de los congresos vacía. La gente sale de los templos vacía. Porque de lo único que se acostumbraron es que creen que pueden comprar el favor de Dios con una profecía falsa. Y traiga $100, traiga $1000. Aparece otra loca con un billete de $100 que dice que Dios le habla y que los billetes hablan. Mire, hermano, voy a abrir paréntesis para decir una grosería. Hay gente metida en las iglesias evangélicas que le llaman profetas, que si un psicólogo, no hablemos de psicólogo, hablemos de un psiquiatra, si un psiquiatra los atendiera, los declararía locos, porque emocionalmente están destraviados. Yo veo una gente que dice que les entran unos ataques pentecostales y dicen 4 tonteras, y usted los ve que hacen la mano así, así. Usted dice: este tipo es que está loco, o sea, no puede hablar normalmente. A otros les agarra unos ataques raros, le dice: pero este tipo ¿qué es? Que le está dando un ataque de epilepsia. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es? Que le dio alguna cosa. Vamos a llevárselo al doctor Peña para que los atienda, porque están mal de la cabeza. Y a ese tipo de gente le llaman profeta en las iglesias. A ese tipo de gente distorsionada mentalmente le llaman la boca de Dios. Y yo hablo de guerra de profetas. Guerra de profetas. Por eso Elías se reía. Y Elías le decía a esta gente: su Dios tiene diarrea. Eso dicen los textos más antiguos. Su Dios tiene diarrea. Su Dios tiene diarrea. Su Dios está mal del estómago. Clamen a Cera, clamen a Baal. ¿Quién era Baal? Baal era Baal-Zebú, una de las deidades más grandes que ha habido. Baal-Zebú camina muy cerca, pero muy cerca. Baal-Zebú de Carnaval. Carnaval, que es el Dios de la carne, el Dios que se adora en muchos templos, el Dios que la gente dice: esa fulana la tomó el espíritu. ¿Cuál espíritu? Por eso yo hablo de guerra de profetas, guerra de profetas, guerra de profetas. Escuche, porque esto es violento. Estamos en medio de una guerra. Los espíritus son reales. La maldad es real. Uno puede cerrar sus ojos, pero no puede ignorar esa verdad. Estamos en medio de una situación. Por eso hablamos de intercesión profética. No hablamos de gente orando por orar. Estamos hablando de guerra espiritual. Papel y lápiz, porque esto es fuerte. Voy a romper una bomba, Kevin, hoy. Prepárese porque estoy caliente hoy. Voy a romper una bomba. Hablamos de intercesión profética. No hablamos de gente orando por orar. Estamos hablando de gente que tiene los sentidos espirituales abiertos. Señores, vienen días difíciles sobre la tierra. Vienen días cual nunca antes habían habido. Vienen días donde aparecerán enfermedades extrañas, enfermedades infecciosas. Aparecerán nuevas pandemias. Aparecerán epidemias, aparecerán cosas extrañas, aparecerán como psoriasis en la piel, aparecerán como si fueran lepras extrañas en la tierra. En la tierra aparecerán cosas extrañas y hombres y mujeres tendrán que tener la capacidad de discernir lo que está pasando. Discernir lo que está pasando. Va a haber un momento en que habrá mucho dinero. Toda la naviera del mundo emproblemada. Los negocios se quedarán sin carros. No habrán autos. No lo habrán. No habrán electrodomésticos. No habrán muchas cosas. Y usted irá a los negocios y buscará comprar algo y no habrá.
porque todo tendrá que funcionar por encargo. Todo tendrá que funcionar de otra manera. Vamos a entrar en una crisis. Oiga lo que estoy hablando. Papel y lápiz. La armadura de Dios. Dice Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Mire lo que Pablo está diciendo. No tenemos lucha contra carne y sangre. Mire lo que dice Pablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Usted va a las iglesias o las congregaciones y los hermanitos se dedican a pelear entre ellos. Se dedican a chismorrear entre ellos. Se dedican a lo que es calumniarse entre ellos. Pelean por un puestito. Pelean por ver quién está arriba, quién está aquí, quién allá, quién está en el altar. Pero Pablo dice aquí, inspirado por el Espíritu, Pablo dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Y aquí la palabra principados, en las versiones más antiguas no es principados, es contra arquitectos de las tinieblas. La palabra que se usa ahí es arquitectos. Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oiga toda la clasificación de Pablo. Y Pablo dice en el verso 13, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Y aquí empieza Pablo a definir la armadura. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. El verso 15. Calzados los pies con el apresto del evangelio. Oye, qué violento esto. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Por qué dice sobre todo? ¿Por qué dice sobre todo tomad el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos del maligno? El verso 17, tomad el yelmo de la salvación y el espíritu y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Y después del verso 18 en adelante, Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de al abrir mi boca hallar gracia. Papel y lápiz, señores. Leo mis notas. Esta armadura habla de nuestra manera de vivir y de creer. Oiga bien, esta armadura habla de nuestra manera de vivir y de creer. Cuando el apóstol Pablo escribió sobre la armadura, la comparó con la armadura de un soldado. Y esto es interesantísimo, porque uno tiene que detenerse por un momento. Uno tiene que detenerse por un instante. Por ahí está Pamela. Uno tiene que detenerse por un instante y preguntarse qué fue lo que quiso decir. Cómo un hombre convertido, como un hombre con las características de Pablo, como un hombre con el llamado de Pablo, con un apostolado tan poderoso como el de Pablo, como un hombre sabiendo lo que ocurría en ese instante, cómo este hombre puede usar la figura de un soldado romano. ¿Cómo puede usar la figura de un soldado romano para expresar algo tan poderoso como lo sería la armadura de Dios? Y a esto se le compara con una analogía. Escuche esto, los que tienen oídos para oír. Una analogía. Oiga bien, analogía. ¿Por qué el apóstol usa la figura de un soldado romano, que era la figura de una persona mala? Era la figura de un ejército perverso. ¿Y cómo Pablo puede tomar la figura de un soldado para hablar de la armadura de Dios?
El que tiene oídos para oír, que oiga. Porque lo que voy a decir es violento en el nombre de Jesús. Oro a Dios para que ustedes estén aquí y puedan entender la palabra del Señor. Oro a Dios en el nombre de Jesús. Oiga lo que dice Pablo. Dice, cuando el apóstol Pablo escribió sobre esta armadura, la comparó con la armadura de un soldado. Oiga qué fuerte. Solo para que nosotros pudiéramos comprender un poco de ella, mas no era la intención, que aquí es donde ha habido un problema. Lo digo con mucho respeto, seguramente alguien más habla de esto, pero yo jamás lo escuché de la boca de nadie. Nunca lo escuché de la boca de nadie. Siempre escucho, y ya puse en problema a Daniel, siempre escucho a los hijos de Dios decir en la mañana cuando oran, es que yo tomo la armadura de Dios y me la pongo. Yo tomo el yelmo y me lo pongo. Yo tomo el escudo y me lo pongo. Yo tomo el calzado del apresto, el evangelio y me lo pongo. Yo tomo la espada del Espíritu en mi mano. No. Eso ha sido parte de las locuras que nos han enseñado. Cuando Pablo habló de la armadura de Dios y la comparó con la armadura que tenía un soldado, le damos vuelta también al Instagram. Cuando Pablo habló de esto, nunca Pablo pensó en que yo me levantaría en la mañana y yo tomaría el escudo y me lo pondría. Nunca Pablo habló de que yo me levantaría en la mañana y yo me pondría el yelmo de la salvación, ese casco. Nunca Pablo habló que yo tomaría la coraza de la justicia y me la pondría. Nunca Pablo habló que yo tomaría la espada del Espíritu, el calzado del apresto, el evangelio de la paz o el cinturón de la verdad. Nunca Pablo habló de eso. Nunca fue su idea. No estaba en su corazón eso. ¿Qué es lo que Pablo quiso decir? Pablo lo que quiso decir es que el yelmo de la salvación tiene una revelación. El yelmo de la salvación tiene que ver con la mente de Jesús. Pablo tuvo que ver y decir, la coraza de la justicia es que tú no puedes tener una vida de victoria si tú y yo no estamos vestidos de justicia. Pablo lo que quiso decir es que el escudo de la fe es algo tan poderoso, porque si tú tienes fe, puedes caminar sobre serpientes y escorpiones, puedes caminar sobre el fuego y no quemarte, puedes caminar sobre las aguas sin hundirte. Si tienes fe, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que el que se acerca a Dios crea que le hay. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Cuando Pablo habla del cinturón de la verdad, ¿por qué el cinturón de la verdad? Porque el cinturón estaba pegado a la cintura y era donde estaba la vaina, donde se metía la espada. Acuérdese de un rey. Acuérdese de un rey. La Biblia dice que el rey Judá, dice que Judá tenía una mujer que se llamaba Tamar. Y dice que Tamar se quitó la ropa de viudez y se fue al campo y se vistió de prostituta. Y la Biblia dice que Judá se acercó a ella. Y al acercarse a ella, Judá le dijo que le iba a dar un cabrito. En ese tiempo un cabrito era como regalar un Range Rover o una Lexus o un Audi como el que maneja Daniel ahora. Hello. Y él le dice, te voy a dar un cabrito. Y ella dijo, no señor, yo quiero que usted me dé el escudo. Yo quiero que me dé el escudo. Quiero que usted me dé su sello, perdón. Deme su sello, deme su báculo y deme su cinto. Su sello, propiedad, era con lo que se sellaba. Su báculo, autoridad, era con lo que se sostenía. Y quiero que me des tu cinto, porque el cinto tiene que ver con la verdad. Con la verdad. Cuando él entregó esas tres cosas, él sintió que había hecho el negocio de su vida, porque había estado con una mujer preciosa, había estado con una mujer con un cuerpo escultural, pero nunca entendió que Satanás lo despedazó. Satanás lo hizo leña, porque a los meses la mujer aparece embarazada. Y cuando le dicen al rey, él dice hay que matarla. Pero la mujer dice, ok, mátenme. Pero el dueño de lo que está aquí adentro, el progenitor, es el dueño de este báculo, de su autoridad, es el dueño de este sello, propiedad, y es el dueño de este cinto.
verdad. Acuérdese de eso. Cuando Pablo dice que tomar la figura de un soldado, nunca pensó en gente que en la mañana se levanta y dice: yo me pongo el yelmo, yo me pongo la coraza, tomo el escudo, tomo la espada, me pongo los calzados. No, señor, Pablo nunca habló de eso. Pablo lo que estaba diciendo era que cada cosa de esta tiene una revelación. El cinto de la verdad. No se puede caminar sobre serpientes y escorpiones si hay una vida llena de mentira en la boca de los hombres. No se puede tener autoridad para reprender las tinieblas si no existe integridad para caminar aquí. ¿Cómo puedo yo pretender tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, cuando yo ni siquiera tengo una vida diaria de palabra? Esto no es repetir versos bíblicos, esto es vivir la palabra del Señor. Cuando Pablo dice calzado los pies con el apresto del Evangelio, ¿usted tiene idea qué era el apresto? El apresto eran cositas que se metían para que el calzado se ajustara. Es un problema ir a la guerra descalzo, porque cuando tú vas a la guerra descalzo, cualquier piedrita, cualquier espina te hace pedazos. Es una tragedia, gente peleando guerra espiritual desnudos, gente peleando guerra espiritual con una mente corrompida. Gente peleando guerra espiritual con pensamientos tóxicos, con pensamientos, se le llaman bajos instintos a eso. Peleando guerra espiritual con una mente retorcida, tratando de pelear una guerra sin coraza de justicia, porque su vida está llena de injusticia, su vida está llena de maldad. Les gusta hacer daño, les gusta destruir, les gusta pisotear, les gusta ponerle cáscaras de banano, de guineo a la gente para que se caiga. Toda la vida, su vida está llena de maldad, de maldad, de maldad, de maldad. Y Pablo dice: señores, hay que ponerse la coraza de la justicia. Esto no tiene que ver con que yo me levanto en la mañana y digo: ay, yo me pongo la coraza de la justicia. No. Esto tiene que ver con vivir una vida para el reino de Dios. Una vida para el reino de Dios es otra cosa. Pablo dice: cuando tú tengas los pensamientos correctos, cuando tú y yo tengamos una vida llena de justicia, cuando tengamos una vida llena de fe, cuando estemos metidos en verdad, cuando nuestro evangelio sea un evangelio de paz. Evangelio de paz, ¿qué es? Ay, hay que predicar bonito, porque no se puede decir otra cosa. No. Pablo nunca se refirió a eso. Oiga lo que voy a decir. Esto es demasiado violento. Oiga eso. Los hermanos se habían reunido para tratar de convencer a Pablo de que no viajara a Jerusalén. Ellos sabían de las profecías, sabían de lo que le esperaba a Pablo en aquel lugar. Sin embargo, la Biblia dice en Hechos capítulo 20, verso 23, dice: salvo que el Espíritu Santo en todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo sabía lo que le esperaba. Pablo sabía que lo que venía era una tragedia muy grande. Pero Pablo no solo estaba dispuesto a eso, Pablo dijo que estaba dispuesto a morir. Los hermanos y amigos de Pablo no podían soportar la idea de que su amigo y hermano estuviera dispuesto a morirse y dirigirse a una tierra donde le esperaba la muerte. Oiga, qué fuerte es esto. Hechos de los Apóstoles 20:22. El apóstol intentaba responder este llamado sabiendo que el inminente viaje que le esperaba no era solamente un viaje de lágrimas. No era solamente un viaje donde iban a haber tormentas y tempestades en el alto mar. Pablo sabía que en Jerusalén le esperaba la muerte. ¿Sabe cómo se llama eso? A eso se le llama el Evangelio de la Paz. El Evangelio de la Paz no tiene que ver con no predicar cosas que ofenden. No digas cosas que ofenden. Calzado con el Evangelio de la Paz. El calzado como el centurión, de buenas a primeras, puede parecer superfluo en el contexto de la armadura espiritual. Es bueno tener ambos accesorios. Es bueno tener ambos accesorios para no entrar en conveniencias o en conveniencias.
y no entrar. Escuche el que tiene oídos para oír. Pablo no está hablando de otra cosa más que no se puede tener tratados con las tinieblas. No pueden haber concesiones. Lo que Pablo está diciendo aquí, señores, es, imagínense un soldado que tiene buenos pensamientos, que tiene coraza de justicia, que tiene escudo de fe. Escudo de fe es que Pablo dice que cuando tú vives una vida de fe, es como si tuvieras un escudo. Esa es la comparación que Pablo hace. Y la analogía de Pablo es que lo que Dios me mostró. ¿Sabe qué dice Pablo? Dice Pablo, conozco un hombre, no sé si en la carne o en el espíritu, pero conozco un hombre que fue arrebatado para ver cosas inefables. Esa palabra inefable, eso es demasiado con demasiado. Inefable. Pablo, yo creo que Pablo ni siquiera se atrevió a decir ni un 10% de lo que le fue revelado. Porque si en lo poco que le fue revelado la gente ni siquiera entiende, imagínese Pablo hablando, la mujer no hable en la reunión de los hombres. Y hoy tenemos un montón de gente ignorante que dice que la mujer tiene que quedarse callada. Si no pudieron entender eso tan pequeño, ¿cómo entenderían de algunas cosas inefables? La mujer no se haga peinados ostentosos. Y hay 4 ignorantes diciendo que la mujer no puede ir a un salón de belleza, que le arreglen el cabello porque eso es pecado. Si ese texto tan pequeño no lo entendieron, ¿cómo entenderían si Pablo hablara de otro tipo de cosas? Escucha eso. La mujer no vista vestidura de varón. Y usted encuentra hombres predicando diciendo es que la mujer no se puede poner pantalones. Y curiosamente en ese tiempo ni siquiera existían los pantalones. Entonces, ¿a qué vestidura se refería? Y usted oye gente que dice que la mujer, Dios me mostró que usted no puede usar pantalones. Deje de hablar estupideces. Dios nunca te pudo haber revelado eso. Jamás. Lo que pasa es que hay gente que las propias locuras que tienen en la cabeza les producen imágenes y eso sube desde el inconsciente al subconsciente y crea imágenes y por las noches sueñan locuras porque es lo que pasan pensando en el día. Y si no pudieron procesar eso, ¿cómo van a procesar lo más grande? Lo más grande. Imagínense que yo veo gente que dice, yo me pongo el calzado. Ya me puse la armadura de Dios. Señores, nunca entendieron la armadura. Nunca entendieron. Pablo dice, ustedes no tienen lucha contra carne y sangre. Ustedes tienen una guerra contra los arquitectos de las tinieblas, contra gobernadores. Ustedes tienen una guerra contra los seres que gobiernan en las regiones celestiales. Ustedes tienen un pleito que nunca lo entendieron porque hasta el día de hoy pelean el hermanito contra la hermanita. Pelea el marido contra la mujer. No pueden tener ni siquiera una relación saludable. Ni siquiera relaciones interpersonales buenas. Ustedes pasan peleando las mismas tonteras siempre. Nunca se les reveló. Nunca se les reveló. A mí me emociona la gente que mientras yo empiezo a hablar, empiezo a ofrendar. Y un día esto veía unos hermanitos que ponen ahí al lado abajo, donación de no sé cuántos pesos argentinos, donación en dólares de no sé cuánto, y no les da pena, y no les da pena, no les da pena eso, no les da pena andar estafando a los hijos de Dios. No, es que Rafael Ramírez, usted le está bloqueando la bendición a los hijos de Dios. Yo creo que no, yo creo que soy uno de los poquitos predicadores a nivel mundial que no anda buscando plata. Que no anda buscando plata. Yo veía a un hermanito dominicano que es pelón, de apellido Sánchez, que no predica nada. Ese tiene que venir aquí para aprender a predicar. Pidiendo plata y pidiendo plata. Y yo me ponía a pensar, pero este pobre ingrato no tiene claro ni siquiera quién es Dios.
Pero como hay gente que les gusta la estupidez, entonces siguen a este tipo de predicadores con una cantidad de cosas a nivel internas. Que Dios tenga misericordia de ellos o que los mate pronto, porque realmente son un estorbo en esta tierra. ¿Qué dice Pablo? ¿Cómo predicaremos si no somos enviados por Dios? Daniel no le gusta que yo hable así con nombre y apellido, pero ya yo estoy viejo, hermano. Escucha esto. Evangelio. La palabra evangelio es eugelión. La palabra eugelión significa simplemente no buenas noticias, que esa es una parte que se ha predicado extrañamente. La palabra eugelión, que es la palabra evangelio, significa noticias que traen corrección al hombre en este tiempo. No es solamente buenas noticias, noticias que traen corrección a este tiempo. Oiga, el que tiene oídos para oír. ¿Qué dice Primera de Juan 2:6? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Debe andar como él anduvo. A eso se refiere el evangelio y el apresto de los pies. Oiga lo que dice 1 Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. ¿Por qué cree que primero les habla de paz y después les dice de que no tengan miedo? Porque el evangelio de la paz no tiene que ver con paz. El evangelio de la paz tiene que ver con corregir los caminos torcidos y enderezar las sendas antiguas. Lo que está torcido tiene que allanarse. Por eso dice la Escritura en Juan 16:32, ustedes no tienen que ser vencidos por el mundo, sino que ustedes tienen que vencer con el bien la maldad. Y vea lo que dice Lucas 10:19-20. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Y por qué dice, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones? ¿Acaso que las serpientes están arriba? Las serpientes están en el suelo. Las serpientes estaban en la arena. Las serpientes estaban en el desierto. ¿Con qué se puede hollar serpientes y escorpiones? Con el evangelio de la paz. Con el evangelio de la paz. ¿Por qué la Escritura habla de que la serpiente te heriría en el calcañar? Aquí en el calcañar. Y tú le herirás en la cabeza. ¿Por qué dice que en el calcañar? ¿Por qué en el calcañar? Porque una de las guerras más grandes que nosotros tenemos es que Satanás o ataca la cabeza o ataca los pies. Pero en aquel momento Dios dijo que la serpiente te atacaría en el calcañar. El calcañar tiene que ver con los pies, tiene que ver con menosprecio, tiene que ver con decirte tú no sirves para nada, tiene que ver con decirte que tú eres un fracaso, que eres un tonto, que eres una tonta, que eres mal hombre, que eres mala mujer, que eres una porquería, que eres una basura. Pero Dios dice, cuando la serpiente te ataca al calcañar y te quiera decir que tú eres un pobre desgraciado, una pobre tonta, una pobre miserable, lo que Dios dice es levanta el pie y estrípale la cabeza y hazle saber a la serpiente que tú tienes poder de hollar serpientes y escorpiones, tienes poder para quebrantar toda la fuerza de las tinieblas, tienes poder. De ese calzado está hablando Pablo. ¿Por qué se llama evangelio de la paz? Isaías capítulo 2 verso 2 al 4. Acontecerá que en los postreros tiempos será confirmado en el monte de la casa de Dios. Oiga, qué fuerte es esto. En el monte de la casa del Eterno como cabeza de los montes. Y será exaltado sobre los collados. Y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará los caminos y caminaremos por sus sendas correctamente. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Eterno, y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, y entonces no alzará, oiga bien qué fuerte es esto, no alzará
una espada nación contra nación, ni se adiestrarán para la guerra. Y dice Isaías 9, 6 al 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Eterno de los ejércitos hará esto. La Biblia aclara muy bien que cuando el reino de Dios se establezca, el mundo entero comenzará a vivir. Oiga lo que dice. El mundo entero empezará a vivir en una mente renovada, en un corazón cambiado, en una fe distinta, en una verdad absoluta, en una autoridad del Espíritu y en un evangelio que transformará. A eso Pablo le llamaba el evangelio de la paz. ¿Qué le parece, compadre? A eso Pablo le llamaba. Yes, sir. Me veo como gordito aquí sentado. Pero es la cámara, porque yo peso poquito. Eso es problema mío. A eso Pablo le llamaba la armadura de Dios. Hay mucho que aprender. Pablo nunca pensó en una armadura para que la gente cristiana o como les quieran llamar, diga, yo me pongo la armadura y me pongo el yelmo de la salvación. No. Pablo lo que dijo fue, si tu mente y la mía han sido transformadas con la mente del Señor, por eso hay que tomar la mente de Dios. Y Pablo dice, si nuestra coraza está llena de justicia, y la coraza tiene que ver con el corazón. Ya hablé del corazón. ¿Qué es el corazón? Es el asiento de las percepciones, es el centro del razonamiento, es el asiento de los procesos intelectuales, es el centro de la fe, es el asiento del dolor, es el centro del gozo, es el asiento del amor, es el asiento de los procesos intelectuales, el asiento de la vida. Pablo dice, si tu corazón está lleno de justicia, si tenemos una vida de fe, esa vida se convertirá en un escudo. Si el corazón está limpio, está sano, será como una coraza y se convertirá en justicia. Y Pablo dice, si estamos ceñidos de verdad, eso será como un cinturón. Y si sostenemos en nuestra mano la espada del Espíritu y tenemos en los pies el apresto del evangelio de la verdad, entonces seremos un soldado en toda la plenitud. Que Dios nos ayude. Yo tengo mucho material, así que prepárese. Papel y lápiz. Pablo dice, cuando esto ocurra, habrá cobertura en todas las áreas. Serás intocable. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Por un camino saldrán contra ti y por 7 huirán de delante de ti. Pablo dice, cuando esto ocurre, ¿por qué habla del cinturón de la verdad? ¿Sabe qué dice Juan 8:32? La única bandera del mundo es la bandera de la República Dominicana. La única bandera del mundo que tiene este verso. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero ¿cuál verdad, pastor? La verdad del evangelio no. Cuando usted lo lee en versiones como La Cantera, que la gente me dice, pero, ¿dónde consigo la cantera que usted tiene? No lo sé. Yo la conseguí en Inglaterra, en una universidad. No sé dónde se pueda conseguir. Está escrita en inglés antiguo. ¿Sabe qué es lo que dice la Escritura? Y conoceréis mi verdad acerca de ti. Eso es lo que Dios está diciendo.
No es y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo que la Escritura está diciendo es y conoceréis mi verdad acerca de ti. Y mi verdad acerca de ti te hará libre de la opinión de los demás. Dicho de otra manera, cuando tú sabes lo que Dios opina de ti, a ti te importa un pepino lo que diga la gente, porque tú entiendes. De esta verdad está hablando el cinturón o el cinto de la verdad. Oiga lo que dice Gálatas capítulo 2, verso 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciera en vosotros. ¿Cuál verdad del evangelio? La verdad del evangelio es la que está escrita en tu espíritu. Es la verdad. Es la verdad. ¿Sabe cómo se le llama esa verdad? Se le llama conciencia. Usted no ha visto que un hombre ni a la iglesia va, pero cuando está haciendo algo malo se siente culpable. Esa es la verdad del evangelio que fue escrita en el espíritu nuestro. Ese es como el predicador interno. En Costa Rica dicen que la conciencia tiene dientes porque remuerde. Cuando la verdad misma del Rey de Gloria se manifiesta en nosotros, el evangelio, el enemigo no puede avanzar. Porque las áreas de nuestra vida no están llenas de mentiras ni de engaño, sino que están llenas en totalidad de espíritu de verdad. De espíritu de verdad. Por lo cual a la vez esta verdad trae libertad a nosotros y a las personas que están con nosotros. Por eso Pablo dice que se refleja la verdad como un cinturón. Se refleja la verdad como un cinturón. Primero, sobre la verdad que sostiene la palabra de la plenitud del Dios de los cielos, que vive en ti, vive en mí. Esto significa que toda nuestra vida tiene que estar sostenida por palabras de verdad, ya que solo la verdad que se cree es la realidad que te hace libre. Lo repito, solo la verdad que se cree es la realidad que te hace libre. Póngalo entre comillas. Solo la verdad que se cree es la realidad que te hace libre. Yo debería de poner en venta estos folletos, pero no me interesa. Este es nuestro material. Y aquí está rayado por todos lados con letras mías, rayado con cosas. Dejémoslo ahí. Pablo habla de la coraza de justicia. ¿Sabe cuál es el nombre para la palabra coraza? La palabra para coraza es dikaiosune. Dikaiosune. La palabra dikaiosune habla de carácter. Habla de realidad, de ser recto y de ser justo. De tener un corazón limpio. Y se haya escrito en los dichos del Señor. Mateo capítulo 5, verso 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed, ¿de qué? De comida, ¿no? De justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hablamos que la palabra coraza significa dikaiosune. Oiga bien, en el Nuevo Testamento la justicia se le atribuye a una relación con Dios, lo cual lleva al Hijo de Dios a un estilo de vida recto en todos los sentidos de la vida. En todos. No es la locura que nos enseñaron, que yo me levanto en la mañana y entonces yo digo, me pongo la coraza y ahora tomo el yelmo de la salvación y me lo pongo en la cabeza. No, mi amor, así no es esto. El yelmo de la salvación tiene que ver con pensamientos correctos. El yelmo de la salvación tiene que ver con la mente de Jesús. Y Pablo lo comparó con un casco que usaba el guerrero romano, que aunque le dieran ese casco era de hierro. Y Pablo dice, no lo pueden dañar. Le pueden dar, pero no lo pueden dañar.
porque su mente está protegida. Su cabeza está protegida. Si su cabeza está protegida, entonces es el equivalente a que eso que está protegido es comparable con un yelmo. Pero no es un yelmo normal, es un yelmo de salvación. Es un yelmo de salvación que no te pueden tocar. Por favor. Aleluya. Y Pablo habla del calzado del apresto del evangelio de la paz. Satanás divide y destruye a la gente que camina en dos aguas y que camina de una forma distinta. Cuando el creyente anda en la senda de la paz, el camino del evangelio, Satanás no puede alcanzarlo. Tan sencillo como eso. Los pies del Hijo de Dios deben de estar limpios, ser hermosos y calzados con el apresto del evangelio. Los hijos de Dios que están listos para testificar del Señor tendrán tiempos de gloria para destruir las acechanzas del diablo. Romanos 10, verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? O como está escrito, cuán hermosos los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas del reino de Dios. Y de aquí se agarra un montón de predicadores para decir, es que usted no puede predicar si usted no es enviado. No. Aquí este texto no tiene nada que ver con que un hombre envía. Aquí en este texto el que envía es Dios, no los hombres. Esta palabra hay que volverla a oír. Hay que oírla 14 veces para poder entender esto. Que tiene oídos para oír, que oiga. Este calzado también representa identidad como hijos de Dios. Y nuestra paz es saber que mientras yo hablo lo correcto, las sendas de muchos se enderezarán. Las sendas de muchos se enderezarán. Por eso este calzado tiene que ver con identidad. Porque cuando tú sabes dónde estás parado, diríamos en Costa Rica, aun cuando la palabra parado es mal dicha, cuando tú sabes dónde estás puesto de pie, las tinieblas no pueden robarte tu identidad. Y tu identidad está escondida en Dios. Está escondida en Dios. El escudo de la fe. La palabra fe, usted lo sabe, lo hemos escrito y lo hemos dicho tantas veces. Hemos hablado de la palabra pistis. Y la palabra pistis primeramente significa firme, persuasión, confianza, convicción, basado en el oído. Hebreos 11:1, Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en la paciencia los pecados pasados. Hebreos, oiga qué fuerte es esto. Hebreos 11:1, se lo leo de una versión antigua. Es pues la fe, la esencia de lo que aún tú solamente has recibido en tu corazón. Y es no solo la esencia, sino que es la firmeza de lo que aún tus ojos no alcanzan a ver. Lo que aún tus ojos no alcanzan a ver. Quiere decir que eso es fe. Fe es eso. Y la palabra pistis tiene que ver con algo poderosísimo. Persuasión, firme confianza, convicción basada en el oído espiritual. En el oído espiritual. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Eso lo dice Gálatas 5:22. Pero hay otra palabra aquí que es creer. Y la palabra creer es pisteu. La palabra pisteo significa firme convicción que procede de un pleno conocimiento de la revelación de la verdad de Dios. Eso ahí a mí me emociona. Por ahí está Derli Páez. Derli Páez es un tipazo que yo quiero muchísimo. Vive en Venezuela. Derli Páez es un muchacho que yo lo quiero demasiado. Muchacho luchador, emprendedor.
en medio de todas las crisis de Venezuela, muchacho valiente, con su tío, su familia, gente que me trató muy bien a mí y me quieren muchísimo. Yo por lo menos lo entiendo de esa manera. Oiga, qué fuerte es esto. Creer es pisteo, que significa firme convicción que procede de un pleno conocimiento de la revelación de la verdad de Dios. No es solo fe, que es pistis, es creer, que es pisteo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Esto hay que tomarlo. Esto hay que sentarse, esto hay que comérselo con cuidado. Cuando nuestra vida está sostenida en la fe, ninguna arma de las tinieblas podrá venir sobre nosotros, porque nuestra morada está en el Señor. Salmo 91. De eso habla el escudo de la fe. De eso habla el escudo de la fe. El escudo de la fe no solamente habla de pistis, habla de pisteo. Uf. Wow. La fe es una de las bases legales más fuertes que Dios tiene para moverse a nuestro favor. La fe es una de las bases legales más fuertes que Dios tiene para moverse a nuestro favor. Fe no es decir yo creo. Yo he escuchado gente que dice, hermano, es que la fe mía es inquebrantable. Pero su fe, mira, se unió la licenciada. Hoy están ocurriendo milagros. Mi gran amiga de toda mi vida, Antonieta Arce, una de las mejores abogadas de este país. Yo conocí a su madre, que era una guerrera poderosa. Ella y su hermano, Diego, son como parte de la vida mía. Los quiero y los amo más de lo que ellos piensan. Diego, mi oración cada día por Diego, por la mejor abogada de este país, Antonieta Arce. Que Dios la cuide en el nombre de Jesús. Vamos bajando, porque se nos está yendo el tiempo. Los amo y los bendigo. Yo quisiera seguir, pero el tiempo se nos va. Termino con este pensamiento. El yelmo de la salvación, la palabra que se traduce aquí es soterión neutro, del adjetivo soterios. Se utiliza como nombre en Lucas 2:30. Oiga bien, porque han visto mis ojos tu salvación. En Efesios 6:16, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, donde la esperanza de salvación es descrita metafóricamente como un yelmo, soterios, que trae salvación. Se usa con el propósito de describir la gracia de Dios. Tito capítulo 2 verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A eso se refiere la palabra yelmo. Padre, los bendigo en el nombre de Jesús. Oro por ustedes, oro por sus familias, oro por sus corazones, oro por sus pensamientos, oro por sus hijos, por sus nietos. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. El que esté enfermo, sánalo. El que esté oprimido, hazlo libre en el nombre glorioso de Jesús. Que tu mano esté sobre ellos. Y aquel que va a aceptar al Señor, repita conmigo. El que se va a reconciliar, Señor, perdóname. Señor, límpiame en el nombre glorioso de Jesús. Y extiende tu mano sobre mí. Gracias, Señor. Presento las ofrendas, presento las primicias, presento los votos, presento los diezmos de miles y miles en el nombre de Jesús. Les bendigo. Los bendigo. Los bendigo en el nombre de Jesús. Está interesante el tema de la armadura de Dios. Tenga una semana de gloria. Camine sobre serpientes y escorpiones. Camine sobre toda obra del diablo. Y sea la máxima manifestación de la gloria de Dios en esta tierra. Desde este centro pequeño de Ministerios Unidos, soy el pastor Rafael Ramírez. Aquí, desde
¿Cómo se llama aquí? San Joaquín de Flores, Heredia. Les amamos. Bye bye. Buenas tardes, buenas noches, buenos días para otros. Nos vemos. Shalom, shalom, obrajo.